Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga poderosamente. Que el Señor bendiga sus familias, sus trabajos, sus hogares, sus vidas, su alma. Mi deseo es que hoy con la palabra del Señor ustedes sean poderosamente iluminados, alimentados, fortalecidos para vivir cada día como Dios quiere. Hoy vamos a hablar de cómo atravesar las dificultades. Estamos viviendo tiempos, situaciones, circunstancias difíciles, en diferentes grados, en diferentes maneras. Pero Dios quiere enseñarnos a atravesar esas situaciones. Les pido que oremos. Padre, tú estás por encima de todo lo que estamos viviendo. Tú estás en los cielos. Tú eres el principio y el fin, el primero y el último. Nuestras vidas son frágiles, Señor. Somos pasajeros. Somos débiles. Pero tú eres nuestro Dios. Y solo tú eres quien puede ayudarnos a atravesar toda dificultad. Así que, Padre, hoy te pedimos que nos ilumines con tu palabra, que en esa fidelidad a tu pacto eterno con Cristo Jesús traigas hoy verdad, revelación, espíritu de sabiduría y revelación a cada uno de nosotros, a cada uno de los que me escucha en este momento. Que traigas palabra de sabiduría y buen consejo, Señor, en cada corazón, en cada mente. Que hoy nuestros ojos sean abiertos y nuestro corazón sea expuesto a la luz, para que nuestra fe sea fortalecida y podamos confiar en ti y aferrarnos a ti como debe ser, a fin de atravesar estas circunstancias y las que puedan venir en el futuro, victoriosos, como vencedores, hijos de Dios. Oh Padre, así que glorifica tu nombre en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, las dificultades que nosotros atravesamos ahora en esta situación que estamos viviendo son de diferentes naturalezas. La pandemia, el aislamiento, la cuarentena, el estar teletrabajando o teleestudiando, la convivencia en los hogares, la situación económica, el futuro de nuestras empresas, los que tenemos empresas, de nuestros negocios, o el futuro de nuestros empleos, para los que están empleados en alguna empresa, los independientes, los que trabajan o viven del diario. Son muchas las dificultades. Los que han perdido algún ser querido en los últimos días o semanas. Los que temen contagiarse. Los que están ansiosos. Tantas dificultades podemos estar atravesando, que Dios no está separado de ello. Dios no está ajeno a estas situaciones. Pero Él quiere enseñarnos a atravesarlas, porque no hay ninguna circunstancia que no tenga un propósito. Y la palabra de Dios nos enseña que Él quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Somos hijos de Dios, y Él nos está enseñando a ser hijos de Él, a parecernos a Él, a pensar como Él, a vivir como Él.
Necesitamos la sabiduría de Dios para enfrentar todas estas cosas. Cualquiera que te diga que la vida cristiana es una vida sin dificultades te está mintiendo. La vida en esta tierra es una vida de aflicción. Y nosotros, por ser cristianos, no debemos aspirar a una vida sin sufrimiento, sin aflicción. Aquí estamos. No nos hemos ido de este mundo, no estamos en el cielo, no estamos en el paraíso donde no hay pecado, donde no hay maldad, donde no hay enfermedad, dolor, muerte. Estamos aquí. Tendremos dificultades, las tenemos. Pero Dios nos está enseñando que es diferente atravesar estas dificultades sin Cristo, sin la luz de Jesús, de su palabra, y otra es recibir su sabiduría, su consejo, su fuerza, su poder, su espíritu, para atravesar todas estas cosas, a fin de que todas estas cosas ayuden para bien, porque lo amamos, porque Él nos ha llamado a seguirlo, porque Él nos ha escogido. Entonces partamos de lo que nuestro Señor dijo en Juan 16:33. En este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús dijo eso. Él ha vencido a este mundo. Y Él no dice estas cosas solo por levantarnos el ánimo, es porque es verdad. Él venció al mundo. Él tiene dominio total sobre todas estas circunstancias. Él sabe que estamos y que vamos a ser afligidos. Estamos siendo afligidos y vamos a ser afligidos. Pero Él tiene la victoria. Él ha vencido al mundo. Él ha vencido a Satanás. Entonces, la victoria es nuestra solo en la medida que vivamos por fe, que confiemos en Él y que aprendamos a dar los pasos que Él quiere. Por lo tanto, vamos a sumergirnos en la palabra del Señor para recibir este consejo. Que el Señor hable a tu corazón, que el Señor te guíe y estés tú muy atento para tomar pasos a seguir, porque Dios te va a dar instrucciones el día de hoy. La parábola del sembrador o el agricultor, como lo ponen en algunas otras versiones, está en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Vamos a leerlo hoy en el Evangelio de Marcos para ver lo que Dios nos dice. Bueno, así está escrito, dice, escuchen, este es Jesús hablando. El sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por una. Y añadió, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y quiero empezar por esto. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esto es supremamente importante. Esto no es proverbial, no es una frase de alguien que quiere hacerse el misterioso o el de sabiduría inalcanzable. Él está diciendo lo que quiere decir. Si ustedes tienen oídos, úsenlos. Oigan con atención. Y ya te vas a dar cuenta porque esto es supremamente importante. Ahora tú dirás, pero bueno, esta es la parábola del sembrador, esa ya la conozco, la he leído un montón de veces. No entiendo qué tiene que ver eso con enfrentar las dificultades y atravesarlas
victoriosamente. Bueno, pues vamos a detectar aquí las dificultades. Primero que todo, veamos que existe, número 1, un camino. Existe, número 2, un pedregal. Una tierra con piedras, ¿sí? Número 3, existe una tierra con espinos. Y número 4, existe una buena tierra. Para efectos de lo que hoy el Señor nos quiere decir, es importante destacar que el sembrador, en este caso, es Jesús. O cualquier otra persona que Dios esté usando para tu beneficio espiritual. En este caso, yo estoy siendo un sembrador en tu vida, pero el sembrador de todos nosotros es Jesús, es decir, yo solo soy un canal, un instrumento, pero el que quiera hacer una siembra en ti es Jesucristo. Tenemos un sembrador y tenemos una semilla, y esta semilla es la palabra de Dios. El sembrador, Jesús, ha venido a tu vida a sembrar su palabra. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Oír qué? La semilla, la palabra de Dios. Y existen estos 4 terrenos: el camino, la tierra con el pedregal, con piedras, la tierra con espinos y la buena tierra. ¿Dónde están las dificultades? Muy bien. Aquí la primera dificultad en el camino, estamos acá en el número 1, en el versículo 4. Aquí la dificultad son las aves. Porque esas aves se comen la semilla. Y esas aves son una representación de Satanás. Eso es lo que dice Jesús en el versículo 15. Ustedes lo podrán corroborar más adelante. Satanás viene y se roba la palabra que Jesús quiere sembrar en tu corazón. Pero, ¿cómo se la roba o por qué se la roba? Porque oyes sin prestar atención. Oyes como si la palabra de Dios estuviera en segundo plano. Por ejemplo, si tú en este momento estás escuchando esta predicación mientras estás leyendo otra cosa, mientras estás de pronto con el televisor prendido viendo imágenes, o estás lavando la loza o hablando con otra persona, o mirando, no sé, en el celular alguna otra cosa, pero tu atención no está puesta aquí, tenlo por seguro, Satanás te va a robar la palabra hoy, porque no estás oyendo con atención. Creo que es Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor explica esta parábola, habla diciendo que Satanás se roba la palabra de las personas que oyen y no entienden.
Y no es que no entiendan porque sencillamente no tengan una capacidad intelectual, sino porque no tienen interés verdadero en entender. Están oyendo, pero bueno, no está algo tan importante, según ellos, ¿sí? O sencillamente están tan acostumbrados a escuchar que la palabra de Dios no me llama la atención, o tienen la mente en otra cosa. El punto es que no están oyendo con atención. Y Satanás se roba la palabra. ¿Dónde está la dificultad aquí? Que si Satanás se roba la palabra del corazón de una persona, es una presa fácil, totalmente. Dice el apóstol Pedro, tengan cuidado porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando una persona no tiene palabra en su corazón porque Satanás se la ha robado, lo va a devorar. Esto es una luz tremenda, porque ¿qué significa esto? Que a Satanás se le combate o se le resiste con la palabra de Dios. Fue lo que hizo Jesús cuando fue tentado. Recuerden, el Señor fue tentado por Satanás y en todas las tentaciones Jesús le respondió con la palabra. Por lo tanto, cuando tú no tienes palabra en tu corazón, vendrán las dificultades y no vas a saber cómo responder. Entonces está la situación económica difícil y tú estás desesperado porque dices, tenemos que solucionar esto. Es que hay que hacer. Y por lo general vas a ser la persona que va a pensar y va a decir, es que a mí orar no me sirve. Yo necesito soluciones. Uno no puede andar orando. Sí, la Biblia esto, pero yo con sentarme a leer la Biblia no voy a solucionar nada. Yo con orar no voy a solucionar nada. Hay que hacer. Esas son las palabras de una persona que no está dejando que la palabra de Dios more en su corazón, sino que está dejando que Satanás se robe la palabra de Dios en su corazón. Porque una persona que tiene la palabra de Dios en su corazón jamás va a ver la oración y el estudio de la palabra como poca cosa o como algo secundario, como que hay algo más importante. Solucióneme esto. La oración y la palabra es otra cosa. Entonces, ¿cómo enfrentar las dificultades? Con palabra de Dios en el corazón. ¿Cómo atravesar las dificultades? Con palabra de Dios en el corazón, y Satanás lo que quiere es robarla. Entonces, aunque aquí no está descrita la dificultad, sino más bien ese enemigo que viene a robar, la dificultad viene después. Cuando venga la dificultad, cuando venga la enfermedad, cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, la angustia, tú no vas a tener armas, no vas a tener armadura, porque no tienes palabra. Entonces este es un primer caso. El segundo caso, que es el pedregal, dice que no hay mucha tierra. Y como no hay mucha tierra, pues ¿qué es lo que hay entonces? Piedras. No hay una tierra blanda, no hay una tierra fértil, sino hay un pedregal, allí hay piedras, hay rocas. Entonces enseguida brotó rápidamente la planta, digámoslo así, pero no tenía profundidad de tierra. Y cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. ¿Cuál es la dificultad aquí? Aquí la dificultad, podríamos decir que es el sol. Y el Señor, cuando habla y explica esta parte de la parábola en el versículo 17, se refiere a que ese sol es la persecución.
Y no solo la persecución, sino las aflicciones. Persecución, aquí me equivoqué, bueno. Persecución y aflicciones. Y en el Evangelio de Marcos nos dice que esta persecución es por causa de la palabra. Entonces es otro tipo de dificultad, es la presión que a veces se nos ejerce o se ejerce sobre nosotros por causa de nuestra fe. Tú dirás, pero no, mira que a mí nadie me persigue. Bueno, entonces predícale el Evangelio a tu familia. ¿O quieres verlos en el infierno, los que no creen? ¿Qué hay de tus familiares? ¿Qué hay de tus amigos? ¿Qué hay de tus compañeros en el trabajo? ¿Tú realmente crees que si ellos mueren se van a perder porque no tienen a Cristo? ¿O piensas que eso es mentira? ¿Ya empiezas a ver la dificultad? Yo te pregunto, si tienes familiares con los que vives o los que ves a menudo y no te has sentado con ellos a predicarles el Evangelio, a llevarlos a Cristo, a que se reconcilien con Dios, a que entiendan que si ellos no creen en Cristo van a lamentarlo por toda la eternidad. Si nunca has hecho eso, yo te quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Qué piensas? ¿Que se van a salvar cómo? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Dice la palabra. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Te da miedo? ¿Te da pena? ¿Quieres evitar controversias? ¿Quieres evitar discusiones? ¿Quieres evitar conflictos? Ese es el sol en este versículo. Esa es la persecución, la presión, el freno, el temor que te detiene. Y si ese sol aumenta, te va a quemar. Toda aflicción por causa de Cristo, toda persecución por causa de Cristo, te va a quemar. Es decir, vas a renunciar. Va a llegar el día en que tú vas a decir, va a llegar el día en el que tú vas a negar a Cristo. Entonces, si en la empresa te dicen, mira, aquí estamos trabajando, acá no venga a hablarnos de su religión, y entonces dejas de hacerlo, no te ingenias nuevas formas, dejas de hacerlo, estás negando a Cristo. Porque estás prefiriendo conservar tu trabajo, por ejemplo, que rescatar almas del infierno. A mí me ha pasado. Yo tengo una academia de música y en muchas ocasiones he sentido esa presión de yo no voy a predicarle el Evangelio a esta persona porque se va a sentir incómoda y voy a perder alumnos. Yo no quiero eso, yo no le voy a predicar el Evangelio a este niño porque después me van a llegar los papás, ¿usted qué es lo que le está enseñando a mi hijo? Yo le estoy pagando es para que le enseñe música, no para que le hable de sus creencias, de su religión. Yo he sentido esa presión. Pero cada vez que me he sumergido en la palabra de Dios, ese temor se ha venido venciendo, se ha venido cayendo. Porque, ¿qué me importa mi empresa? Si se fueran todos mis alumnos por causa de Cristo, no me importa. Pero prefiero perder mi empresa a que estas almas se pierdan por la eternidad. De todos modos, yo sé que Dios me va a respaldar y así lo ha hecho. Así lo ha hecho. Mi empresa ha sido una empresa de luz.
ha sido un instrumento de luz. Y he visto a personas ser salvas, no las que yo quisiera, el número que yo quisiera, pero he visto personas ser salvas. Pero hay otras personas a las que yo a veces me atemorizo. Y esas son las personas de gran influencia. A veces siento que no me van a escuchar, que no va a ser importante para ellos. Alguna vez le pude predicar el evangelio a un alcalde y después de que lo hice me sentí mal durante muchos días porque no vi ninguna reacción positiva. Y eso me llevó a pensar que tal vez yo no era el indicado. Pero todos esos pensamientos son pensamientos que solo quieren traer presión a fin de que no prediquemos el evangelio a nadie. Y esa dificultad, si tú dejas que te consuma, algún día te va a llevar a negar tu fe y a decir no más. Entonces cuando vengan ese tipo de dificultades, del temor a perder una amistad, a dañar una relación, o a perder el trabajo, o lo que sea, ¿cómo las vas a enfrentar? Ahorita vamos a ser un poco más específicos, pero la vas a enfrentar es teniendo las cosas en una verdadera perspectiva. ¿Qué importa más? ¿La salvación de las almas o tu propio bienestar? O la paz, entre comillas, de tus relaciones. Piensa en eso. El tercer caso, tenemos versículo 7, otra parte que cayó entre, y aquí está la dificultad, los espinos. Espinos. Y Jesús, ¿qué nos dice acerca de esos espinos? En el versículo 19 nos dice que esos espinos son, bueno, no tengo mucho espacio aquí, voy a intentar sacarlo por acá. Son preocupaciones. Estas son las dificultades, esos son esos espinos, las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas. Preocupaciones del mundo, por ejemplo, ¿y cómo voy a hacer para pagar mis cuentas? ¿Y cómo voy a hacer para cumplir con mis obligaciones? No tengo un peso, estoy pasando una situación muy difícil, esto es preocupante. ¿Qué voy a hacer para darle de comer a mis hijos? ¿Qué voy a hacer para esto? ¿Qué voy a hacer para lo otro? Las preocupaciones del mundo. El Señor Jesús en el Sermón del Monte decía, esto es lo que buscan los gentiles. Ellos se preocupan porque van a comer, ellos se preocupan porque van a vestir, pero ustedes no se preocupen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán dadas por añadidura. Pero cuando yo no tengo palabra en mi corazón, o cuando las preocupaciones me dejo que me ahoguen, y quiero subrayar eso, me ahoguen las preocupaciones, me voy a volver estéril como cristiano, no voy a dar fruto. El engaño de las riquezas. Aquí, segundo. Entonces tenemos las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, en segundo lugar. El engaño de las riquezas es lo que este mundo nos quiere imponer. Para que tu vida valga, tú tienes que tener tantas cosas, tantas posesiones, tanto dinero, darte estos lujos, ¿sí? Entre los jóvenes hoy en día, básicamente el joven de 20 años, entre los 20 y los 30 años, que no haya salido del país, es considerado ya inferior. Eso es lo que el mundo nos dice. Entonces ya debería haber uno salido del país, ya debería uno
haber tenido una maestría, un doctorado. Y no digo que estas cosas sean malas, sin duda salir del país es una gran experiencia, conocer otras culturas. Quien tenga esa oportunidad, ojalá la aproveche para la gloria de Dios, no para amoldarse a este mundo. Yo en lo que veo que es el engaño de las riquezas es pensar que eso me hace valioso, que eso es señal de éxito. Eso no es así. Tener un doctorado no es señal de éxito. Tener una especialización, una maestría, no es señal de éxito. Eso es señal de éxito en los términos de este mundo. Ese es el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas es lo que me lleva a mí a decir, cuando yo tenga esto, me sentiré seguro. Cuando yo tenga estos bienes, estas propiedades, estas cosas, me sentiré seguro. ¿Y sabes cuál es el problema con eso? Que mientras tú pienses que eso es lo que te va a dar seguridad, eso es lo que vas a perseguir, eso es lo que vas a seguir, ese va a ser tu Señor. Tú vas a ser discípulo de eso, no de Cristo. No podemos servir al Señor y a las riquezas al mismo tiempo. Llega un punto en el que uno debe decidir a quién estoy siguiendo. Y ahí es donde entra también, en tercer lugar, los deseos de todas las cosas. Mira, mi hermano, todo aquello que tú ames, más que Jesús, o dicho de otro modo, todo aquello que tú ames, que tú desees, que tú anheles, que tú aspires, que entre en competencia con Jesús, no te va a permitir seguir a Jesús. Por eso el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando tú pasas dificultades, y aquí ya están resumidas básicamente todas las dificultades de la vida. Quiero que pienses en eso. Piensa en las dificultades que estás teniendo ahorita, en este presente en tu vida. ¿Cuáles son las dificultades que estás teniendo? Probablemente sean económicas. Probablemente sean de salud. Probablemente sean de que te sientes frustrado porque tenías una cantidad de proyectos y en este año se te dañaron todas por la situación en la que estamos viviendo. Probablemente sean deseos insatisfechos y eso te está produciendo dificultades en tu alma. Que quisieras tener tal cosa y en este momento no la estás teniendo y eso te angustia, te preocupa. Eso te puede ahogar y te va a ahogar, a menos que sepas cómo enfrentarlo. Entonces, ¿cómo evitamos que Satanás nos robe la palabra? ¿Cómo evitamos que el sol nos queme? ¿Cómo evitamos que las preocupaciones del mundo, los engaños de las riquezas y los deseos de todas las demás cosas nos ahoguen? ¿Cómo evitamos todas estas cosas? ¿Cómo evitamos que las dificultades de la vida nos saquen del camino? ¿Cómo evitamos que las dificultades nos lleven a discusiones en el hogar? A echarnos la culpa a unos de otros de los problemas que estamos teniendo. ¿Cómo evitamos que haya matrimonios que están a punto de acabarse por las discusiones, por infidelidades, por choque de egos? ¿Cómo evitamos que los hogares se destruyan? ¿Cómo evitamos estas cosas? La única solución que veo yo en todo este texto es ser buena tierra.
Porque si tú te das cuenta, aquí en el versículo 8 no hay dificultades. Dice así: y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Ahora, cuando estoy diciendo que en este versículo dice que no hay dificultades, no se refiere a que no haya realmente dificultades, sino que las dificultades no te destruyen aquí. Ahora, si nos damos cuenta, en este texto del versículo 8, claramente no va a haber pedregales, ¿cierto? Y si no va a haber pedregales, significa que no hay raíz corta. Dice aquí en el versículo 6 que por no tener raíz, o sea que, si no tiene raíz es por causa del pedregal, de que hay piedras, de que no hay mucha tierra, ¿se dan cuenta? Entonces, si no hay en el versículo 8 estos problemas, significa que entonces sí hay buena tierra, no hay pedregales y por lo tanto hay una raíz profunda. Hay una raíz profunda aquí. Entonces eso hace que el sol no nos queme. Entonces probablemente sol sí va a haber, ¿sí? O sea, probablemente sí va a haber persecución. Tú vas a tener persecución. Sí va a haber aflicciones. Tú vas a tener aflicciones. Pero no te van a quemar. ¿Por qué? Porque vas a tener raíces profundas. Raíces fuertes. ¿Y qué es tener raíces fuertes? Tener raíces fuertes, en este caso, de que la persecución y la aflicción no nos detenga, no nos queme, es tener una vida, y aquí es donde empieza el Señor a darte consejo, tener una vida en la que tu vida no te importe. Cuando yo quiero evitar la burla de mis amigos por causa de Cristo, cuando yo quiero evitar que me echen del trabajo por predicar a Cristo, cuando yo quiero evitar problemas en la familia por causa de Cristo, ¿sabes cuál es el problema ahí? No es que yo esté buscando la unidad familiar, ni la paz, ni la estabilidad, no, el problema es que me amo demasiado. Y la Biblia dice en Apocalipsis 12:11 que quienes vencen son los que no aman sus propias vidas, sino que están dispuestos a todo. No les importa el rechazo, no les importa la burla, no les importa que les digan: mira, sabes que deja este tema aquí, no me hables más de eso. No les importa, no tienen miedo de ser señalados, de ser el blanco de ataques. No les importa, porque no aman su propia vida. Entonces, si tú quieres que cuando lleguen estas situaciones, porque van a llegar si es que no te han llegado, y si ya te han llegado y has cerrado tu boca, has negado a Cristo con actos o con palabras, ha llegado el momento de que atravieses estas dificultades de una manera victoriosa, como un vencedor hijo de Dios. Pero ¿cuál es la única forma? Que tu vida no te importe. Que no te importe tu prestigio, que no te importe tu imagen ante los demás. Que no te importe. Que lo que te importe es que ellos sean salvos. Que no te importe ser recordado cuando mueras, sino que más bien te importe encontrarte a ellos cuando resuciten. Que no te importe tu estatus, que te importe más bien que ellos sean llevados al gran estatus de hijos de Dios, de almas eternas, inmortales, invencibles. Pero cuando te importa mucho tu propia vida, la vas a perder. Jesús lo dijo en Lucas 9 del 23 al 25. Quien quiera proteger su vida, la perderá, dice el Señor. Pero quien pierda su vida por mi causa, la salvará.
Entonces la manera correcta de enfrentar este tipo de dificultades es que tu vida no te importe. Que no te importe. ¿Será este mensaje una palabra muy dura para ti? ¿Muy incómoda para ti? ¿O es una palabra que te está levantando y te está diciendo, oh, Señor, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo necesito, yo me he amado mucho, yo me he protegido mucho, Señor, pero ya no más. Me importan más ellos, me importa más su salvación. Eso es lo que quiero. Claro, hay que aprender a predicar el evangelio, hay que ser sagaz, hay que predicar de una manera que los atraiga, hay que saber entrar en la conversación, pero en últimas esos son detalles secundarios. Lo primero es esto, hay que decir la verdad, hay que predicarles la verdad. No, me acuerdo tanto de, no recuerdo el nombre de él, era un predicador que estuvo en el Titanic. Y él en el Titanic, no estoy seguro de esto, creo que él iba con su hija, si no estoy mal. Pero cuando se hundió el Titanic, a él le ofrecieron un salvavidas y él lo rechazó. Y si no estoy mal, si la historia creo que sí era así, él rechazó el salvavidas para él y se lo dio a su hija. Y en ese momento, ya estando en el agua, empezó a nadar y se acercaba a las personas y les decía, ¿usted es salvo? ¿Usted ha creído en Cristo? Crea en Cristo y será salvo. Crea en Cristo y será salvo. Y se iba nadando hacia el otro y le decía lo mismo. No sé a cuántas personas pudo haber llegado, pero él murió allí congelado. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habría hecho yo? ¿Será que nos agarramos a ese salvavidas? Ahí está esta dificultad. Ahí es cuando el sol quema. Cuando me prefiero a mí mismo en vez de los demás. La salvación de los demás. Entonces aquí está una instrucción muy clara. No ames más, no ames tu vida por encima del alma de los demás. No ames tu vida por encima de la salvación de otros. Bien, entonces en lo que estamos hablando aquí es que el versículo 8 nos muestra que no hay dificultad que nos detenga. Y hemos hablado que los pedregales no van a haber, ¿sí? Y raíces cortas no van a haber. Tenemos unas raíces fuertes, unas raíces largas, y son esas raíces que produce la palabra de Dios en nosotros, las raíces que produce el evangelio formándonos, la Biblia formándonos en verdaderos cristianos. Ahora, ¿qué tampoco hay aquí? Un Satanás que nos robe la palabra. Este Satanás no está en el versículo 8. Con esto no estoy queriendo decir que él no intente, claro, él lo va a intentar, pero no va a poder. Y fuera de eso, en el versículo 7, mientras que allí había espinos, en nuestro versículo 8 no los va a haber. Espinos no va a haber. ¿Qué significa esto? Que la persona que es buena tierra, ¿por qué llega a dar fruto? Porque sus ojos no están puestos en las preocupaciones, no están puestas en las riquezas, no está puesta en los deseos de este mundo, sino que su preocupación es hacer la voluntad de Dios. Sus riquezas es lo eterno. Su riqueza es que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Su riqueza es que cuando parta de esta corta y vana vida, va a tener recompensas que nadie se las va a robar, que no se van a oxidar nunca, que no se van a perder nunca en la eternidad. Esas son sus riquezas. Y sus deseos son todo aquello que tenga que ver con la gloria de Dios. Entonces, por ejemplo, una persona que se quiera casar va a escoger
muy probablemente una excelente pareja para casarse cuando en su corazón desea la voluntad de Dios. Pero cuando en su corazón desea, hablando de los hombres, unas muy buenas piernas, un cuerpo fascinante, una mujer a la cual pueda presumir frente a los demás y decir, mira, esta chica que me levanté, ¿sí? Yo me puedo levantar, este tipo de mujer. Si eso es lo que hay en su corazón, entonces esos deseos le van a llevar a rechazar muchas otras mujeres que valen mucho más la pena que esta gran modelo, por poner el ejemplo. Porque sus deseos lo llevan a lo contrario. Él no está deseando lo que la Biblia le enseña a desear sabiamente. Entonces, si te das cuenta, cuando lo que a ti te mueve son las preocupaciones de este mundo, cuando lo que a ti te mueve son las riquezas, el engaño de las riquezas, cuando lo que a ti te mueve son los deseos de las demás cosas, pues jamás vas a poder ser buena tierra, jamás vas a poder dar fruto. Entonces, como lo que te mueve son los engaños de las riquezas, entonces vas detrás de ello. Y cuando viene una situación difícil donde estás sin plata, te vas al piso. Si tú eres de los que se va al piso cuando está mal de plata, tú estás engañado por las riquezas. Si tú eres de los que se va al piso cuando estás preocupado por tener cosas de este mundo, entonces eso te está ahogando, eres como el que está entre los espinos. Pero cuando nada de eso te mueve, podrás pasar por situaciones económicas difíciles y las enfrentarás como un vencedor con la confianza puesta en Dios. Pasarás por preocupaciones, pero no te abrumarán, no te van a destruir. Y no habrá deseo de este mundo que te saque del camino. ¿Qué tal esos deseos? El Señor en Lucas, nuevamente lo cito, en Lucas 9, 23 al 25, dice que si queremos seguir a Cristo debemos renunciar a nuestros anhelos más queridos. Eso es morir. Seguir a Cristo es morir, pero es morir para vivir. Eso es volverse buena tierra. Y ahí es cuando las dificultades no te van a abrumar. ¿Tú crees que los cristianos firmes, maduros, de raíces fuertes, no están atravesando dificultades? Claro, las están atravesando. Pero ¿por qué no se ven derribados? ¿Por qué no se ven derrotados? Porque nada de esto los distrae. Nada de esto los seduce. Porque sus ojos están puestos en el Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, hermanos, en ese mismo capítulo 4 tenemos a Jesús diciendo, también Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara? Esto es luz. ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es, y esto lo voy a resaltar, porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Y nuevamente, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Bien. Si te das cuenta, está hablando de luz. A veces por lo general, cuando leemos este pasaje, en lo primero que pensamos es en que yo tengo que ser luz en el mundo. Es cierto. Pero, primordialmente, aquí Jesús nos está hablando es de que Él es la luz del mundo. Y que antes de que lo veamos como yo tengo que resplandecer en la vida de otros,
primero tenemos que verlo como que yo necesito que Jesús resplandezca en mi vida. Y Él resplandece en nuestra vida para que lo que está oculto sea manifestado. Y para que lo que está en secreto salga a la luz. Eso es libertad, hermanos. Y quiero decirte, ¿no ha pasado eso contigo hoy? Si has escuchado con atención, si has tenido hoy oídos para oír y has estado oyendo con atención, ¿no ha salido algo a la luz de tu corazón? ¿No te ha resplandecido y has empezado a ver que hay cosas en tu corazón que deben cambiar? Cosas que de pronto no habías visto, no habías entendido. Quiero que sepas que esa luz es la luz de Jesús, que no debe ser puesta debajo de una cama, sino que debe ser puesta en el candelero, en el candelabro, donde alumbre. Y eso es lo que está sucediendo hoy en tu vida. Y está sucediendo en este momento por medio mío, pero quiero que sepas que eso no es suficiente. Mira lo que dice acá el versículo 24. Dice, además les decía, Jesús les decía, voy a ponerlo con otro color, cuídense de lo que oigan. Con la medida que ustedes midan se les medirá y aún más se les dará. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Date cuenta de esto. ¿De qué está hablando en este pasaje? Cuídense de lo que oigan. En otras palabras, más bien, cuídense de cómo oyen. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuídense de cómo están oyendo. Cuídate de cómo estás oyendo tú la palabra de Dios. Quiero decirte en este momento, quiero preguntarte, ¿cuál es tu disposición en este momento? O cuando abres la Biblia, cuando la vas a estudiar, o cuando vas a escuchar un sermón en internet, un sermón sano. ¿Cuál es tu disposición? Cuídate de qué estás oyendo y de cómo lo estás oyendo. ¿Por qué es importante esto? Porque con la medida que ustedes midan se les medirá y aún más se les dará. Y en este contexto no quiero que lo veas como el juzgar a otros. Como midas a los otros, así te medirán a ti. No, eso probablemente lo podamos ver así en Mateo. Pero acá esto tiene otro contexto. Y acá este contexto tiene mucho que ver con lo que estamos oyendo, con la luz que estamos recibiendo. ¿Qué estás haciendo con la luz que estás recibiendo? ¿Con qué atención estás escuchando la palabra de Dios? Quiero que tengas algo presente y me devuelvo aquí un poco. En la explicación de la buena tierra, Jesús dice que los que son la buena tierra son aquellos que la oyen, número 1, y número 2, la aceptan. Y por eso es que, número 3, dan fruto. Bien, entonces, la oyen, pero no la oyen sin atención, como con desinterés. No, la oyen atentamente a fin de aceptarla. Y cuando la aceptan, no quiero que lo pienses como alguien que está diciendo, sí, estoy de acuerdo. No. Sí, tienes razón. No. ¿A qué se refiere? Quiero que pienses en una semilla entrando a una tierra y que la tierra acepta esa semilla. ¿Qué es que la acepta? Que esa semilla entra a lo profundo y la tierra permite que se rompa y que salga la raíz. Es eso en ti. Eso es aceptar la palabra de Dios. Dejar que entre a lo profundo de tu vida, que rompa dentro de tu ser todo lo que debe ser roto, que destruya todo lo que debe ser destruido y empiece a echar raíces en ti para que salga vida, para que salga luz, para que salga vida eterna de ti. Eso es aceptar la palabra de Dios, es permitir que te transforme. No es decir sí, estoy de acuerdo, no es decir sí, amén, no es decir únicamente, oh, qué palabra tan maravillosa, cómo me tocó el corazón. No, es dejar que te transforme. Y entonces ahí hay una medida. Si tú oyes con atención, si tú pones cuando uno oye con atención y cuando uno quiere ser transformado por la palabra, uno está oyendo pensando así: ¿cómo pongo en práctica esto? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo cambiar? Y por eso anoto en mi cuaderno: debo cambiar esto, debo hacer esto.
Lo hablo después con mi familia, los que están casados con su cónyuge, y están pensando, ¿cómo cambio? ¿Qué debo cambiar, Señor? ¿Qué me estás diciendo? Y no solo ahí atentos escuchando un mensaje de un predicador, sino atentos a la transformación. Esa persona que oye así, miren lo que dice, usted, con la medida con que ustedes midan se les medirá y aún más se les dará. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? Que entre más atentamente oigas la palabra, más la pondrás en práctica. Y entre más la pongas en práctica, más luz recibirás. Mira dónde está empezando en el versículo 21 el Señor. Le está diciendo, ¿acaso? Él está hablando de luz. ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija? Y después habla de oír. ¿Cómo así? ¿Acá está hablando de dos temas diferentes o del mismo? Es el mismo. Esta lámpara, esta luz, es lo que yo oigo. O sea, esta luz es la palabra de Dios. La luz es la palabra de Dios. Entonces, cuídense de lo que oigan, cuídense de cómo oyen, cuídense de qué actitud están teniendo al oír. Entonces, cuando yo estoy atento a oír la palabra de Dios, entre más atento Dios me ve. Entre más dispuesto esté a ser más transformado, Dios me ve. Y entonces, ¿qué está prometiendo aquí? Te daré más. Te daré más, te voy a dar más luz, te voy a dar más revelación, te voy a dar más entendimiento, porque al que tiene, se le dará más. Es decir, el que más pone en práctica, más va a entender la palabra de Dios. El que más oye, el que más se expone a la Biblia, el que más la abre y quiere más y se dedica más al Señor y aprovecha esta cuarentena para pasar más tiempo con Dios, para encerrarse con Dios, para ayunar, para orar, para estudiar la Biblia realmente, no solo a esperar que cada 8 días sea el pastor el que le dé la luz, sino que va a Él. Quiero que sepas esto, tu vida es una casa. Tu vida es una casa y se saltaron los tacos. Dios es la luz, es la energía de esa casa. ¿Y sabes quién soy yo? Yo soy el que prende los tacos, pero no puedo hacer más por ti. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu responsabilidad? Ya que estás ahí en tu casa y yo como siervo de Dios he prendido los tacos, ahora tu responsabilidad es prender la luz cuando entres a la habitación, prender la luz cuando entres al baño, prender la luz cuando entres a la cocina. Esa es tu responsabilidad. Yo solo puedo darte luz, esta luz, pero ahora tu responsabilidad es que en la cotidianidad de cada día tú estés abriendo la Biblia y entre más quieras oírla atentamente, más luz vas a recibir, más entendimiento vas a recibir, más sabiduría vas a recibir y cuando vengan las dificultades, menos te van a derribar. Menos te van a derribar. Pero si tú estás recibiendo esta palabra y si hay alguno que me esté escuchando que esté diciendo, no, pero a mí eso no me soluciona nada. Y de pronto mis palabras las estás encontrando vacías. Siendo tú cristiano, quiero que sepas esto. Y esta es una advertencia bíblica. Aún lo que tiene se le quitará. ¿A quién? Al que no tiene. ¿A qué se está refiriendo esto? El que oye sin atención, el poco entendimiento que tiene, lo va a terminar perdiendo. Eso es lo que dice. Ese es el contexto. Aquí no está hablando de tratarnos unos a otros como quieras que te traten. No, eso es para otros textos. Aquí está hablando es de esto. El que más entendimiento tiene, recibirá más. Pero el que desprecia el entendimiento, el que no quiere escuchar para ser transformado, el que solo escucha por tradición, el que realmente no le interesa, el poco entendimiento que tiene, se le va a perder, se le va a quitar. Y cuando vengan las dificultades, vas a actuar como cualquier otra persona que no conoce a Dios. Y las dificultades te van a derribar. Entonces, a modo de conclusión, en Marcos 4, si te das cuenta, todos los textos que hoy
estoy usando están en el mismo capítulo. Después de eso, de estas parábolas que el Señor les dio, caída ya la tarde, es decir, ya habiendo recibido teoría, era hora de práctica. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, atención, se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Imagínate eso, imagínate la situación, por favor. La barca se estaba llenando de agua, yo imagino que se estaba moviendo un montón, se estaba llenando de agua y Jesús estaba en la popa. ¿Haciendo qué? Durmiendo. Sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron, ¿quiénes? Los discípulos, y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Qué es eso? ¿Una dificultad, hermanos? Eso es una dificultad. Ya salimos de la teoría, vamos a la práctica, ¿sí? ¿No te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. ¿Y qué sucedió? Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Voy a utilizar una aplicación de este texto a la situación de la pandemia, pero tú aplícala a cualquier otra dificultad que estés atravesando. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Y quiero que pienses en esto. ¿Cómo es posible que en una barca en violenta tempestad, el agua metiéndose en la barca, una persona pueda estar durmiendo? Yo la verdad no lo sé. A veces me siento muy tentado a pensar que Jesús se estaba haciendo el dormido, porque no puedo creer que estuviera durmiendo. Sí, o sea, me resulta tan difícil creer que en ese movimiento y el agua y seguramente todos gritando, remen allí o no sé cómo, Jesús estuviera durmiendo. Ahora, si realmente estaba durmiendo, pues la Biblia nos dice que estaba durmiendo, ¿sí? Y si realmente estaba durmiendo, eso significa que él tenía en su corazón un nivel de paz y confianza que lo hacían indestructible. Yo no sé si esto se puede decir así, inderribable. No podía ser derribado por las dificultades. En medio de las dificultades su corazón estaba en paz, tenía confianza. Esto es maravilloso. Pero miren la actitud de los discípulos. Ellos le piden ayuda a Jesús, pero le piden la ayuda mal. Porque miren, ellos van y le dicen, se acercan a él, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? O sea, ellos lo ven dormido y dicen, hey, ¿no te importa que nos vamos a morir? ¿Qué haces durmiendo? Y lo que están queriendo decirles no es despiértate y ya, sino le están pidiendo ayuda. Pero no, tal vez podrás decir, pero le estaban pidiendo ayuda a Jesús, entonces hicieron bien. No. ¿Sabes por qué no estaban haciendo bien al pedirle ayuda a Jesús? Porque le estaban pidiendo la ayuda equivocada. Miren que el Señor les llama la atención. Ellos le están pidiendo ayuda, pero Él, después de que soluciona todo, les dice cómo es que no tienen fe. ¿Ustedes creen que cuando Él dice, Maestro, no te importa que perezcamos, les están esperando que Él se levante y reprenda el viento y calme la tempestad? ¿Creen que por eso es que lo están despertando? ¿Para eso? No. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo que no? Porque ellos mismos quedaron sorprendidos. ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen?
Entonces, cuando ellos levantaron a Jesús para pedirle ayuda, no estaban esperando que los ayudara de esa forma gloriosa, que estaban esperando que les ayudara a remar o a sacar el agua de la barca. Y ese tipo de ayuda Jesús lo consideró falta de fe. En tus dificultades, o en esta pandemia, o en las dificultades que tengas, ¿qué solución estás esperando? Tú eres de la persona que tiene una dificultad y está pasando por precisamente eso, una situación difícil, y empieza a orar: Señor, yo tengo esta solución, ayúdame en esta solución. Que si estás endeudado con los bancos, qué sé yo, entonces, Señor, a mí se me ocurrió esto, voy a ir y hacer esto y lo otro, ayúdame con eso, Señor, haz que eso salga bien. ¿Esa es tu forma de orar? Eso era lo que estaban haciendo los discípulos, pidiéndole ayuda a Jesús en lo que ellos podían hacer. Ahora, no estoy diciendo que entonces los discípulos, si hubieran actuado de una manera correcta, hubieran dicho: Señor, ordénale al viento que cese. No. Con que hubieran dicho: Señor, sálvanos, es más que suficiente. El cómo depende de Él, pero el clamor y la confianza dependen de ti. Pero quiero que sepas que tu Dios es un Dios al que aún el viento y el mar le obedecen. No hay coronavirus que esté fuera del control de Dios. No hay situación económica que esté fuera del control de Dios. No hay situación de salud. No hay situación familiar. No hay situación de ninguna clase. No hay dificultad de ninguna clase que esté por fuera del control de Dios. El punto es: ¿cómo estás orando tú para salir de la dificultad? ¿Ya tienes tu plan? ¿Ya tienes tu plan armado y le estás diciendo: Señor, haz que vaya bien? Ven tú conmigo a mi plan. O en vez de decirle: Señor, ¿qué debo hacer? Señor, sálvanos. Señor, haz tu voluntad. Sálvanos en la manera como tú quieras, pero sálvanos, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. Tú eres el único que puede controlarlo todo. Hermanos, este es nuestro Dios. Un Dios que puede dormir plácidamente en medio de la tempestad. Y este dormir no es señal de desinterés. Es señal de paz, de confianza. Y es señal de que está esperando que lo despiertes. ¿Me hago entender? Es señal de que Él está esperando que tú vayas a clamar, a orar, a decirle: Señor, despierta tu poder, despierta tu misericordia, despierta tu compasión, Señor, ten misericordia, Señor. Oh, hermanos, vamos a orar. Señor Todopoderoso, tú le dijiste a tus discípulos cómo es que no tienen fe, y quizás muchas más veces nos has dicho eso en nuestro corazón. Pero hoy entendemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Señor. Así que necesitamos tu palabra, Señor. No solo la palabra que el predicador nos da cada 8 días, sino nosotros cada día sumergirnos en ella, oírla, aceptarla para poder dar fruto, Señor. Padre, porque las dificultades seguirán, lo sabemos. Pero ahora estamos entendiendo que hay una manera de avanzar y no ser derribados por los engaños de las riquezas, por todas estas cosas, las preocupaciones, la persecución, las burlas, los deseos de esta vida, Señor. Oh Padre, ahora entendemos que tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor, y necesitamos ponernos a orar, Señor, buscarte, sumergirnos en ti, en tu espíritu, en tu palabra, someternos a ti, Señor, porque es la única forma como Satanás no va a venir a robar, a destruir, a matar. Tu palabra dice: sométanse a Dios y resistan al diablo y él huirá de ustedes, Señor. Padre, ¿y qué otra forma hay de someternos a nosotros si no es yendo a clamar a ti, a orar a ti,
a conocerte más, a saber más de ti, Señor, a llenarnos de tu sabiduría y de tu palabra. Padre, yo te ruego y bendigo a todas estas personas que hoy me están escuchando, Señor, para que tu palabra, Señor, sea trayendo en sus corazones la sabiduría que necesitan para enfrentar las dificultades que están atravesando, Señor. Que tu Espíritu Santo les dé dirección, Señor, respuesta. Padre Celestial, te pido que hagas milagros, Señor, que te glorifiques, Señor, como tú quieras hacerlo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que operes en la situación económica, Señor, en la situación laboral, en la situación familiar de mis hermanos, Señor, en la situación de salud de mis hermanos, Padre, aquellos que están atemorizados, aquellos que están ansiosos, aquellos que quizás estén pasando por depresión, aquellos que se sienten solos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Señor, que envíes sobre ellos tu respuesta, tu salvación, Señor, tu misericordia, tu compasión, Padre amado. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Padre Celestial. Y yo te pido, Señor Jesucristo, que obres en ellos una fe fuerte, una fe, una raíz fuerte, profunda, en esa buena tierra que han de ser, amado Dios. Oh, gracias, Padre. Gracias porque de ti dependemos. En este mundo tendremos aflicción, pero tú has vencido al mundo, Señor. Es dependiendo de ti cómo vamos a sobrevivir, Señor. Así que te damos muchas gracias por tu palabra. Padre, que mis hermanos que han oído atentamente, Señor, reciban consejo tuyo cada día de esta semana que viene, Padre. Y aquellos que de pronto no hayan entendido este mensaje, Señor, guía sus corazones, Padre, para que ojalá si pues se animan a volverlo a escuchar, Señor, lo hagan con una disposición diferente, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, más que vencedores somos en Cristo. Él venció al mundo, Satanás está vencido. Estas dificultades están bajo el control del Señor. Así que a actuar. ¿Cómo estás oyendo? Ve a Cristo. Ora más. Aprovecha esta cuarentena para llenarte del Señor, para hacer esa buena tierra, para clamar a Él como debe ser. Que Dios te bendiga.